¿Sabían que la Biblia cita un libro que ya no está en la Biblia? Y no estoy hablando de un mito moderno ni de una conspiración reciente. Es un hecho textual que ha inquietado a teólogos y creyentes durante siglos. Existe un libro antiguo, citado por los propios escritores bíblicos, que hoy no forma parte del canon. Su contenido es fascinante. Hablaba de visiones del cielo, de ángeles caídos, de secretos prohibidos y de juicios futuros. Este libro era muy conocido en la antigüedad. Circulaba ampliamente entre las comunidades judías y los primeros cristianos. Describía con un detalle asombroso un mundo invisible que apenas vislumbramos en otros textos. Hablaba de ángeles que se rebelaron contra Dios, de seres celestiales que enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad, de juicios cósmicos y de una visión del cielo tan compleja que desafiaba la comprensión humana. Era una ventana a una realidad espiritual mucho más vasta de lo que solemos imaginar. Lo más impactante es que la Biblia misma lo menciona directamente. En una de las cartas del Nuevo Testamento se cita una profecía atribuida a este libro perdido, una profecía que habla del juicio final y de la venida de Dios con millares de sus santos. Esto nos dice algo muy importante. Los primeros creyentes no solo conocían este libro, sino que lo consideraban lo suficientemente relevante como para citarlo en sus escritos sagrados. No era un texto desconocido ni marginal. Formaba parte de su universo de pensamiento. Y aquí es donde surge la pregunta del millón. Si era tan importante, ¿por qué ya no está en nuestra Biblia? La respuesta no es sencilla, y hay varias razones. Primero, el canon bíblico no se formó solo por la antigüedad de un texto, sino por su autoridad doctrinal y su claridad. Este libro contenía revelaciones muy intensas, pero también descripciones tan simbólicas y complejas que podían ser fácilmente malinterpretadas si se leían sin la guía adecuada. No todo el mundo estaba preparado para manejar un material tan cargado de simbolismo celestial. En cierto sentido, su profundidad lo hacía potencialmente peligroso. Segundo, este libro hablaba de forma muy abierta y explícita sobre los ángeles caídos y su interacción con la humanidad, un tema que la Biblia canónica menciona, pero de forma mucho más fragmentada y sutil. Este texto llenaba los vacíos, completaba los silencios. Y eso, en manos equivocadas o con una interpretación literalista, podía generar doctrinas extrañas y desviaciones teológicas. Donde la escritura es prudente y breve, este libro era detallado y explícito, y esa franqueza se consideró un riesgo. Tercero, aunque era antiguo y muy respetado por muchos, no fue atribuido a un profeta reconocido dentro del canon hebreo oficial, como Moisés, Isaías o Jeremías. Cuando llegó el momento de cerrar y definir qué libros formarían parte de la colección sagrada final, este texto no cumplió con todos los estrictos criterios que se establecieron para garantizar la cohesión y la autoridad doctrinal del conjunto. Pero atención, porque aquí viene lo más interesante de todo. Que este libro no esté en la Biblia no significa que debamos ignorarlo por completo. Tampoco significa que todo su contenido sea falso o que Dios no haya permitido que existiera. Significa algo mucho más sutil, que no fue destinado a ser un libro de doctrina, sino un libro de contexto. Podríamos verlo como una especie de sombra que rodea al texto bíblico. Nos ayuda a entender mejor el trasfondo cultural y teológico de la época. Nos da pistas sobre por qué la existencia de los ángeles caídos era una idea tan presente en la narrativa del Nuevo Testamento, por qué el juicio final se describe en términos tan cósmicos, y por qué el mundo espiritual es mucho más complejo y activo de lo que a veces imaginamos. Dios permitió que fuera escrito. Dios permitió que fuera leído por generaciones. Y, finalmente, Dios permitió que fuera retirado del canon. ¿Por qué? Quizás porque no toda la revelación es para todas las personas en todo momento. Y no toda visión celestial está destinada a convertirse en una doctrina fundamental de la fe. Este libro nos deja una advertencia silenciosa, pero poderosa. El mundo espiritual es real, es inmensamente complejo, y puede ser peligroso explorarlo sin la guía y la sabiduría que nos proporciona la escritura canónica. La Biblia no niega esta realidad, al contrario, la regula.
Nos da las herramientas necesarias para navegarla con seguridad. Y a veces, la razón por la que algo fue retirado no es porque sea mentira, sino porque una verdad tan potente, sin la madurez y la preparación espiritual adecuadas, puede llegar a ser destructiva. Nos enseña que hay misterios que es mejor contemplar con reverencia y humildad, confiando en que la revelación que tenemos es la que necesitamos para nuestra salvación. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante. No olviden suscribirse para más exploraciones como esta. Hasta la próxima.